Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este jueves 4 de junio y nos ofrece hoy la catequesis litúrgica de la Iglesia, la carta segunda de San Pablo a Timoteo, capítulo 2 del 8 al 15. Acuérdate, querido hermano de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso, lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Queridos amigos, qué interesante. Una presentación aquí, en este caso de Pablo, y dice: yo estoy presentando mi evangelio. Peñan de Yara, lleva upea la she. Ay de mí si no evangelizar, upea la hay cualcágina bebe. Y dice luego, queridos amigos, algo muy interesante: por el que yo padezco hasta llevar cadenas. Porque el evangelio de Jesucristo, queridos amigos, siempre va a ser esa fuerza que nos anima a llevar adelante con la gracia de Dios. Obispo Cuera la vez pasada, ¿verdad? No hace mucho, ¿verdad? Hace 2 o 3 meses, ¿verdad? Monseñor Ricardo Valenzuela, por ejemplo, cuando decía y denunciaba ciertas cosas, enseguida le quieren encadenar tu boca, quieren encadenar al Evangelio, quieren encadenar en síntesis a Jesucristo. Yo soy exalumno, no sé, de esto y de aquello. No, aquí la palabra de Dios, queridos amigos, es la que nos hace libres. Opera la Pablo de ellos. Yo llevo, dice, padezco hasta llevar cadenas, como si fuese un malhechor. Y vas a ver ser la malhechor. Ven la bella púa, ven la benemondad, y vas a ver ser la malhechor. Es jagüeria lleva. ¿Cuál es la verdad? Y que eso está mal. Eso no se hace, ¿entiendes? Y entonces, por eso dice, lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación. Es decir, se coja EPM lleva peñan de Yara, pues tú maranga, tú muaje, ambos. Sanambia Anguaya y Cuaca Anguaya bebe. Catu Anguaya pea y la belleza salva a mí. Apella popona con Anguaya, porque la misericordia de Dios es eterna y es grande. Y entonces darse cuenta, abrir los ojos y decir: ahora bichago atana inera. Hago la ña de Yara Evangelio inera. Que sigue a Cuarucana inera. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante. Es palabra digna de crédito. De Yara. Pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Queridos amigos, que la gracia del Señor hoy descienda sobre nosotros y transforme nuestra vida, nuestro corazón y nuestra manera de actuar. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.